Hola, bienvenidos a 3ABN en vivo. Mi nombre es John Dinsey. Es un placer y una bendición estar con ustedes. Hoy tenemos un maravilloso programa, un programa que puede cambiar su vida, así que esperamos que pueda estar con nosotros estas 2 horas. Usted tendrá la oportunidad de enviar preguntas y hacer comentarios, y le instamos a hacerlo. Quisiera que escuchara el título del programa de hoy, que es El mensaje de 1888, clave para la lluvia tardía. ¿Os suena importante? Debería. Paso a presentar ahora a uno de nuestros invitados de hoy, que es el presidente del Comité para el Estudio del Mensaje de 1888, Robert Hansaker. Bienvenido. Gracias, John. Es una bendición poder venir a compartir esto con vosotros. Apreciamos poder estar aquí con vosotros. Gracias. Es una bendición teneros aquí. Esperamos lo sea también para nuestros espectadores. Tenemos hoy aquí a 3 doctores. Robert es doctor, pero también lo es Lindy Schwartz. Bienvenida. Gracias, John. Es un privilegio poder estar aquí. Oramos para que este programa sea una bendición para los que lo vean. Amén. Y también tenemos al doctor Brian Schwartz. Bienvenido también. Muchas gracias. Me alegro de poder estar aquí de nuevo. Gracias. Muchos de nuestros espectadores os habrán reconocido. Somos bendecidos por estar hoy con ustedes. Ustedes pueden conectarse también con nosotros mediante la aplicación 3ABN Plus. Si no la tienen, pueden bajársela. Con ella podrán acceder a todos nuestros canales e incluso aprender un nuevo idioma como francés, ruso o español. También tenemos un canal para niños y un canal de música y muchos programas que podéis ver online. La aplicación 3ABN Plus podéis usarla en vuestro teléfono o en vuestra tablet. Podéis bajárosla online. Sed bendecidos con ella. Antes de continuar, quisiéramos acudir al Señor en oración y os recordamos que podéis formar parte del ministerio de 3ABN de Guerreros de la Oración. Os enviaríamos una pequeña lista con los pedidos de oración que nos llegan. Y alabamos al Señor porque tenemos guerreros de la oración en casi todos los países del mundo, al menos uno en cada país. Aquí en Estados Unidos tenemos muchos, estamos muy agradecidos. Podéis apuntaros de manera sencilla en nuestra web y cuando oráis por otros, vosotros también sois bendecidos. Así nos lo confirman nuestros guerreros de la oración, porque cuando os acercáis al trono de Dios, los santos ángeles de Dios os rodean. Uníos ahora en oración a nosotros para que el Señor conduzca este programa, para que sea de bendición para vosotros y para todos los que nos ven por todo el mundo. Oremos. Amante Padre Celestial, en el nombre de Jesús acudimos ante tu trono de gracia. Y te damos gracias, Señor, por 3ABN. Gracias por habernos dado alcance a todo el mundo por medio de este ministerio. Te pedimos, Señor, que durante este programa nos bendigas con tu Santo Espíritu, que bendigas a nuestros invitados y también a todos los que nos vean desde todo lugar del mundo. Tenemos espectadores de toda clase social, encarando diferentes desafíos, pruebas y dificultades. Algunos están perplejos y no tienen respuestas, pero te agradecemos, Señor, tu disponibilidad de 24 horas al día. Te pedimos que este programa traiga inspiración y convicción y que atraiga a la gente a Jesucristo. Señor, presentamos ante ti los pedidos de oración que nos han llegado. Tú los conoces, conoces todas las situaciones. También conoces a aquellos cuya fe está debilitándose. Algunos a lo mejor están a punto de abandonar. Dales valor, dales fortaleza, ayúdalos a continuar mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quizá algunos de ellos están pasando por enfermedades y están listos para ser sanados. Bendícelos con la sanación. Para aquellos que deban esperar para su sanación, ayúdalos a continuar confiando en ti y a saber cómo cooperar contigo en el proceso de sanación.
Te pedimos también, Señor, que este programa sea acompañado por tu gozo y tu bendición. Lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, me gustaría pedir a alguno de vosotros un texto bíblico que os haya sido de bendición, por ejemplo, esta semana. Quizá queráis consultar en vuestras Biblias. Yo la verdad es que tengo un texto, y es un texto muy poderoso, pues expresa uno de los principales conceptos del mensaje de 1888. Está en el capítulo 5 de Romanos. Leeré el versículo 6 y luego el 8 y el 10. El 6 dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y el 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y finalmente el 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Maravilloso. ¿Alguien quiere comentar algo de esos textos? Yo creo que es significativo que Pablo ahí destaca tres aspectos de nuestra condición: impíos, pecadores y débiles. Pero ni Jesús ni el Padre esperan a que vayamos y respondamos a ellos, sino que, asumiendo que estamos en esa condición, deciden que Jesús muera por nosotros y nos salve. Bien, con eso ya tenemos alimento para la reflexión. Solo esos 3 versículos están repletos de poderoso contenido. Querríamos compartir ahora con ustedes una ofrenda musical. Escucharemos una canción titulada La oración del Señor. Esta bendición del Señor os llegará por medio de Jonathan Kasabasic. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. For thine is the kingdom, thine is the power and the glory forever, forever. Amen. Give us, Lord, give us this day our daily bread, and forgive us, Lord, forgive us our debts, for thine is the kingdom, thine is the power and the glory forever, forever. Amen. Amen. Lead us from temptation. Lead us from temptation, but deliver us from the
prevail to thy salvation. Thine is the kingdom, thine is the power and the glory forever. Amen. Thine is the kingdom, thine is the power and the glory forever, forever. Amen. Amen. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Preciosa música. Si quieren contactar con él, háganlo a través de nosotros. También pueden hacerlo fácilmente en Facebook. El programa de hoy se titula El mensaje de 1888, clave para la lluvia tardía. El pueblo de Dios está esperando la lluvia tardía. ¿Y decís que la clave es el mensaje de 1888? Quizás hay algo que no hemos tenido en cuenta. ¿En qué consiste este mensaje de 1888? ¿Por qué es tan importante? Estamos hablando de 1888, hace más de un siglo. ¿Qué sucedió en 1888 y por qué es tan importante eso hoy? Efectivamente es un asunto crítico, John. Al analizar la historia de la salvación, vemos que cuando Dios ve una necesidad crítica en su pueblo, Él siempre envía mensajeros. En el Antiguo Testamento vemos que Jeremías, Isaías y el resto de profetas aparecieron en tiempos críticos para el pueblo de Dios para presentarles un mensaje que les guiara al reavivamiento y al arrepentimiento. Algo muy similar le sucedió a la iglesia remanente, a la iglesia adventista del séptimo día en aquel periodo de 1888. Mientras Ellen White miraba la condición de nuestro pueblo, el Señor le indicó lo siguiente: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Eso fue en 1887 y justo después, en la Conferencia General de Minneapolis de 1888, Dios envió dos jóvenes, uno médico y el otro pastor, E.J. Wagoner y A.T. Jones, para presentar lo que Ellen White identificaría como el fuerte pregón del tercer ángel y el comienzo de la lluvia tardía. El contenido de ese mensaje es la lluvia tardía, que ha de venir con poder. Puede verse en la historia adventista el reavivamiento, reforma y arrepentimiento que vinieron tras aquel tiempo. Es muy significativo. Amén, amén. Ahora, ¿cuál fue el resultado de aquellas reuniones en 1888? ¿Cuál fue el hecho diferencial de aquello? Aquello fue una de nuestras asambleas de la Conferencia General, como la que acabamos de tener ahora, en que vienen delegados de todo el mundo. Hubo un trabajo preparatorio que precedió a la asamblea. De hecho, Ellen White había escrito una carta a cada delegado 2 o 3 meses antes de las asambleas. Con ella pretendía preparar sus corazones para poner al margen sus diferencias y pedir el derramamiento del Espíritu Santo. Y en aquellas asambleas estoy seguro de que, como sucede actualmente, hubo mucha actividad, particularmente en lo referido a estudio y presentaciones. Muchas de ellas fueron hechas por estos dos jóvenes, los pastores Wagoner y Jones. Ellen White, que ya tenía más de 60 años, cuenta cómo su corazón se emocionaba con lo que escuchaba. Hoy nos quedan las actas de aquellas asambleas, pero no el registro de los taquígrafos. Pero lo que sabemos es que durante unos 10 años desde 1886, Ellen White, Jones, Wagoner y otros llevaron este mensaje por todo el mundo.
Se escuchó en Inglaterra, en Australia, en California y en otros muchos sitios donde, como decía Bob, hubo grandes reavivamientos. Especialmente importantes fueron los de Battle Creek y South Lancaster. Hubo también sanaciones milagrosas. Todo ello fue manifestación del derramamiento del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Así que aquello cambió vidas. Y yo creo que algo a tener en cuenta es que en la iglesia había problemas entre el liderazgo y los mensajeros. Había un llamado para la unidad, y creo que eso también lo necesitamos hoy. Este mensaje unifica. Leeré una cita que creo puede sernos de mucha ayuda. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Los conceptos del mensaje no son algo complicado. Si repasamos el pasado, no cometeremos los mismos errores. Así que hubo unos diálogos previos entre E.J. Waggoner y el liderazgo referentes a los pactos y a algún otro asunto que amenazaba con dividir la iglesia. Pero Ellen White estaba tan apasionada por este mensaje que ella estaba convencida de que unificaría la iglesia. Y este era el contexto en el que llegaron aquellas asambleas, y en él ella quería traer armonía entre delegados y liderazgo. Puesto que no toda nuestra audiencia es adventista del séptimo día, ¿podríais recordarnos quién era Ellen White? Bueno, Dios a veces usa personas para hablar a su pueblo y al mundo. Si estudiáis los escritos de Ellen White, veréis la tremenda armonía entre ellos y la Biblia. Nosotros creemos que ella tenía un don para darnos conocimiento y comprensión. Por supuesto, ella no está por encima de la Biblia. Más bien, nos apunta a ella para exaltar la verdad. Hay una cita que ella escribió en un libro llamado Testimonios para los Ministros que verdaderamente resume lo que sucedió en 1888 y en qué consistía el mensaje de Waggoner y Jones. Muy bien, ¿veremos esa cita en la pantalla? Sí, la cita dice así: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero, no solo de los creyentes. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Aquí ella diagnostica nuestro problema. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo, en clara referencia a la comisión evangélica de Mateo 24:14. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu, en clara referencia a la lluvia tardía. Así que en esta cita ella diagnostica cuál es nuestro problema e indica la solución, que es este mensaje, que es sobre Jesús, para que nuestro foco vuelva a estar en Él. E indica que ese mensaje ha de ir al mundo entero y que será acompañado del abundante derramamiento del Espíritu Santo. Maravillosa cita. Bien, antes de continuar quisiera recordar a los espectadores que pueden hacernos llegar sus preguntas. Ya han llegado algunas preguntas. No dejen de enviarnos sus consultas.
pueden hacérnoslas llegar al número 618-228-3975. Este es el número de 3ABN para que nos envíen sus preguntas escritas. Lo repito, 618-228-3975. También pueden usar nuestra línea directa, 618-627-4651. O también pueden enviar su pregunta por email a la siguiente dirección, live@3abn.tv. En la hora y media que nos queda de programa estaremos despertando su hambre de conocer más del mensaje de 1888. Es un mensaje que transforma vidas. Su vida nunca volverá a ser la misma. Verán que Jesús es un salvador personal. Verán que pueden obtener victoria por medio de Jesucristo y quedar listos para encontrarse con Él. No hay otro sitio donde pueda obtenerse. No se puede ir a la tienda y comprarlo. Es en las Escrituras donde puede obtenerse. Aquí están nuestros invitados que van a compartir con nosotros algunos de los hechos más destacados que tuvieron lugar en 1888. También los textos bíblicos más relevantes, pues este es un asunto importantísimo. Estamos hablando de la clave para la lluvia tardía. Esto hay que conocerlo. Damos gracias al Señor de que estáis aquí. Algunos cuestionan por qué pensar en 1888 estando en 2022. Piensan que hemos de mirar hacia adelante. Pero vosotros decís que es importante, y viendo el título uno diría que es de importancia vital. La cita que leyó Lindy habla de la importancia de conocer nuestro pasado. Cuando los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo y fueron al Sinaí, estaban siendo preparados para ir directamente a la tierra prometida. Pero por su incredulidad, su idolatría y su negativa a confiar en la palabra de Dios y por creer el informe de los 10 espías en contraposición a los 2 verdaderos espías, decidieron que no querían entrar. Tuvieron que vagar por el desierto otros 40 años, y la Biblia dice que fue por su incredulidad. Y creo que es muy interesante que Moisés, que fue quien los guió durante esos 40 años, al borde del río Jordán comenzó a preparar al pueblo para pasar a Canaán y lo hizo contándoles su historia. Y les contó la historia haciéndoles ver cómo fue su propia terquedad la que los llevó a esa demora. Les hizo ver que ellos no merecían la bendición de Dios, pero que Dios iba a dársela por lo mucho que los amaba. Fue recordarles cómo Dios les había guiado en el pasado, lo que les hizo aumentar su fe. Ese fue el mensaje que los preparó para cruzar el Jordán. Lo mismo pasó en 1888. Como sucedió a los hijos de Israel, nuestra incredulidad nos ha hecho vagar por este mundo tantos años. La clave para la lluvia tardía es recapitular nuestra historia y volver al que Ellen White llamó un preciosísimo mensaje. Un preciosísimo mensaje debió ser el que llevó a María Magdalena a derramar un vaso de alabastro. Los escritos de Ellen White contienen más de 400 respaldos a este mensaje, más de los que ella hiciera a ninguna otra cosa, y es así porque es un mensaje vital, y también lo es hoy en día. Eso es fantástico. Quisiera comentar algo alrededor de unos casetes que escuché en 1988 y en los que hablaban una serie de personas. Creo que deberías explicar qué es un casete. Es muy probable que gran parte de la audiencia no lo sepa.
Redates all of us. Bien, para los de esta generación comentaré que los casetes eran el modo antiguo de escuchar música o audio en general. Digamos que eran el antiguo iTunes. The old iTunes. En esos casetes hablaban Alexander Snyman, Martin K. Short y Robert J. Wieland. And I remember Y comentaban algo que me pareció muy interesante, y es que al parecer Wagoner y Jones no se juntaron para coordinar lo que iban a decir en las asambleas de 1888. to discuss what are you going to say in this meeting? What are you going to present? Ellos estudiaron independientemente, oraban por separado e independientemente prepararon sus participaciones. But it's Parece como si el Señor hubiese estado utilizándolos para presentar un mensaje armonioso y único. ¿Es esta vuestra impresión? is that what you have heard as well or discovered? Por supuesto, ellos mismos cuentan en sus escritos que no colaboraron en su estudio, sino que lo hicieron por separado. Era el Señor quien los guiaba. The Lord was leading them. Yes. E.J. Wagoner tenía toda una tradición adventista, pues su padre J.H. Wagoner fue uno de los pioneros. So E.J. Wagner grew up as a preacher's kid, so to speak. Sin embargo, en 1882 tuvo una experiencia que le cambió todo. En medio de un sermón de Ellen White en California, él vio a Jesús crucificado por él como nunca antes lo había apreciado. He was speaking, Jesus crucified for him in a way that he'd never appreciated that before. De esa experiencia salió con un único objetivo en la vida, que era entretejer la cruz de Cristo con cualquier cosa que predicase o hiciese. Whatever I'm doing, I want to weave the cross of Christ into that experience. Y en la cita de Testimonios para los Ministros puede verse que él fue fiel a esa promesa. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. And giving that message that this is all about uplifting Jesus before the world. Permitidme añadir algo sobre esa experiencia que tuvo E.J. Wagoner en aquella reunión campestre. E.J. Wagner's experience in that tent meeting. Él sintió que en aquella carpa estaban solo él y el sublime Salvador. And the uplifted Savior. And throughout his entire Aquella life, experiencia le acompañó durante toda su vida hasta la tumba. may not even have been following Christ anymore. That experience in the tent went with him to his grave. Tuvo tal impacto sobre él que ese hecho, el que Cristo muriera personalmente por él, lo bendijo durante toda su vida. Ese es el poder del mensaje. It just blessed his soul throughout his whole life. And I think that's the power of the message. Quisiera añadir algún comentario de Ellen White cuando ella escuchaba a los mensajeros. Two of them, she would make comments and Cuando el hermano Wagoner trajo esas ideas a Minneapolis, fue la primera vez que oía claramente esa enseñanza expresada por labios humanos. said that people didn't believe her. Ella confirmó que ellos estaban dando el mensaje para ese tiempo, para los días finales. And so that's why it was so clear as they presented. So Ella luego añadió, cada fibra de mi corazón decía amén. Ella dijo una y otra vez que aquellos mensajeros estaban dando a la trompeta el sonido certero y que era el mensaje de Dios para la Odisea. And that has motivated us to say, wow, if she had such an intense Básicamente, el propósito del Comité para el Estudio del Mensaje de 1888 es ser un recurso para que la gente tenga acceso a estudiar lo que decían Jones y Wagoner y también cómo los respaldó Ellen White. Creo que también hubo otros que predicaron en aquellas reuniones, pero parece que estos dos fueron los que abrieron su corazón para la conducción del Señor. For the Lord's leading. Yes. I don't know about the others because these are the ones that are standing out. It's like, Ellen White identifica a estos dos como los mensajeros de 1888. yeah, of course, she was also presenting during that time. yes, she was. So Es el Señor quien lo hace todo. Él levanta mensajeros para traer a su pueblo un mensaje que es necesario para el momento. Eso fue lo que sucedió en 1888. brings out a message that is needed for the time. Exactly. So this was what's happening in 1888. Dediquemos ahora un tiempo a ver qué es lo distintivo del mensaje de 1888. ¿Qué lo hace tan interesante para el pueblo? Why was it so appealing to people? ¿Qué del mensaje transformaba las vidas? Porque habéis hablado de los tremendos reavivamientos que lo siguieron. You were saying that revival was taking place. La gente lloraba, confesaban sus pecados y se rendían al Señor, lo cual nunca había sucedido antes. The same. What's unique about it? ¿Podría comentar primero otra cosa, John? Este es un tema que me entusiasma. I'm really
discussion. This is fantastic. Yo comencé a conocer el mensaje en 1987, cuando conocí a Brian. And when I met Brian, Yo crecí como adventista del séptimo día, en una familia adventista de varias generaciones. and Y estaba convencida de que no dejaría jamás esta iglesia, pero la verdad es que no sabía mucho ni con demasiada profundidad. Sí que amaba el Evangelio de Juan, y aún lo amo. but as we began to study and Pero Brian me preguntaba cosas del adventismo de las que yo no sabía nada. I knew nothing about them, Sin embargo, cuando comenzamos a estudiar este mensaje, me di cuenta de que hay poder en él. powerful. Y ya nunca he sido la misma desde 1987. Hay verdades en este mensaje que han bendecido mi alma, y estoy encantada de que vamos a poder compartirlas. Bueno, yo quisiera añadir algo. Lindy y yo tuvimos experiencias prácticamente opuestas. Ella creció en un bando de la iglesia y yo en el opuesto. Yo sabía que la iglesia adventista era la verdadera, que teníamos un mensaje para los últimos días y que la profecía se estaba cumpliendo. También comprendía el santuario, pero no me sentía aceptado por Jesús o por Dios. Así que crecí inseguro, pensando que en cualquier momento podía quedar desposeído de a lo que yo creía que estaba llamado. Recuerdo ir a una academia adventista y prometer: Señor, este año voy a ser perfecto. Yo tenía la intención de orar mucho y de estudiar. Pero al segundo año estaba a punto de abandonar desesperado, convencido de que lo que yo creía era verdad, pero que yo no cumplía los requisitos necesarios y que Dios nunca me aceptaría porque el problema era yo. Yo no tenía ninguna seguridad de salvación, aunque tenía todas las doctrinas y toda la verdad. Y no fue hasta el final de mi primer año de medicina que tuve un sueño en que vi a Jesús viniendo en las nubes. Me desperté a las 2 de la madrugada con mi corazón palpitando y convencido de que yo estaba perdido. Me arrodillé al lado de mi cama y dije: de acuerdo, Señor, comenzaré leyendo la Biblia. Sé que me estás llamando y que estoy perdido. E hice una oración de arrepentimiento. Pero entonces me hice 2 veces lo legalista que era hasta ese momento. Iba dando altibajos acudiendo a todo tipo de reuniones. Algunas de ellas eran absolutamente demenciales. Estuve a punto de perder la fe con un presunto profeta llamado David Koresh. Y no fue sino hasta que oí este mensaje que entendí que Dios me estaba persiguiendo. Y este es, por cierto, uno de los aspectos distintivos del mensaje. Jesús es el buen pastor que ha salido a buscarme. Cuando estoy perdido, huyendo de Él y sin interés en Él, Él trata de despertar mi corazón. Él me llama a mí. Y esta es una parte clave del mensaje. Dios, en la persona de Jesús, es un Salvador que nos busca. Dios es el iniciador de todo. Nosotros no iniciamos la creación. Fue Él quien nos trajo a este mundo. No le amamos a Él para que Él nos ame. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento, según nos dice Romanos 2:4. Dios es el iniciador de todo. Él inicia nuestra justificación. Hasta la vida actual la tenemos porque Dios nos la ha dado. Y también Él ha iniciado nuestra vida eterna. Todo lo que yo puedo hacer es responder. Si mi conciencia deja de resistirle, como Pablo, que daba coces contra el aguijón, Él va a atraerme y guiarme a donde Él quiere que yo esté. Doctor Robert, ¿hay algo que quiera añadir? Sí, muchas veces pensamos que el proceso de salvación consiste en que oímos algo, respondemos y es ahí donde interviene mi Salvador. Pero la Biblia nos dice que Jesús es el Salvador del mundo. Los amigos de la mujer samaritana dijeron: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No dice de los creyentes o de los que responden, sino del mundo. La gente suele tener la idea de que Dios no hace nada por ellos hasta que se hacen cristianos y ahí sí Dios hace algo por ellos. Pero la realidad es que todo ser humano en este mundo está ya en deuda con Jesús por esta vida actual.
Ellen White dice que la cruz del Calvario está estampada en cada pan y reflejada en cada manantial. También dice que con su propia sangre Él ha firmado los papeles de emancipación de la raza humana, de toda. Así que nuestro mensaje al mundo no es que Dios hará algo por la gente si creen. Our message is God's already done this for you. Nuestro mensaje es que Dios ya ha hecho algo por ellos, que lo crean, que lo aprecien, que confíen en Él. Él es ya su Salvador. Can I make ¿Podría añadir algo? Este mensaje es realmente inagotable. it really does get us all excited, but so Romans chapter El 5, capítulo 5 de Romanos es trascendental para comprender la iniciativa de Dios. chapters that really describes God's initiative. So Como decíamos, la creencia habitual es que Dios hará algo por ti si vas a Él o si te arrepientes, pero no antes. but if you Pero el texto de Romanos 5 que leímos al principio describe una especie de niveles en nuestra falta de armonía con Dios. being in harmony with God. So first it says Romanos 5:6 habla de cuando aún éramos débiles, y veíamos que Testimonios para los Ministros, página 92, habla del desvalido agente humano, al que Dios puede dispensar ricos dones. Warnings to Ministers, page 92 talks about that he was reaching out to the helpless human agent. El texto completo de Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Strength. And then there's ungodly, and then Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. and then in verse Y el 10 dice, porque si siendo enemigos, así que aun siendo débiles, impíos, pecadores y enemigos, es Dios quien sale a nuestro encuentro. reaching out to us. In fact, De hecho, el versículo 10 añade que, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. we're reconciled. So God Así que Jesús no solo ha muerto por nosotros, sino que además ha reconciliado nuestra voluntad hacia Él. it wasn't because we went to him, No es porque fuimos a Él, sino que Él hizo esto por su gran amor hacia nosotros cuando aún éramos sus enemigos. he did for his enemies. Todas las religiones del mundo, las abiertamente paganas e incluso muchas religiones cristianas del mundo, enseñan que hemos de hacer algo para ganar el favor de Dios. The idea that we have to do something first to earn God's favor. El mensaje de 1888 rompe con todo esto para proclamar que Dios está buscándote y que Él ya ha iniciado tu salvación. Your salvation. Él ya nos ha dado vida eterna. Si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Esa vida está en Jesús, y Jesús es el Salvador del mundo. Es el don que Dios ha dado a todos los hombres. That's wonderful. Es maravilloso. Efectivamente, la parábola no habla de una oveja buscando a su Salvador, sino al revés. Savior looking for the lost sheep. And it's a story of Y la parábola acaba bien. Él encuentra a la oveja y la trae de vuelta. and what this does, John, it changes our Todo esto cambia la motivación del cristiano. Normalmente la gente se adhiere a la religión para ganar seguridad personal. Me siento culpable, por lo que busco a Dios que me salvará. guilt. Therefore, I need to pursue God, reach out to God, then he'll do Pero es Dios el que dice, mira, yo ya he hecho todo esto por ti, ya soy tu Salvador y ya he llevado todos tus pecados. Entonces, respondemos no buscando seguridad personal, sino apreciando lo que Dios ya ha hecho por mí. very different motivation. How does someone ¿Cómo sale alguien del sé que tengo que hacer algo, sé que tengo que hacer algo? Porque esa respuesta es casi natural. because that's almost like a natural somebody Alguien en un momento dado de tu vida te regaló algo y tú sientes que no le has dado nada en pago. La realidad es que te lo dio sin esperar nada a cambio, pero tú sientes que tienes que hacer algo. I have to do something. And how do we go from ¿Cómo salir de ese tengo que hacer algo para comprender que Cristo ya se ha convertido en nuestro Salvador? Es algo abrumador, es demasiado bueno para parecer cierto. Mi corazón se resiste a creerlo. Constantemente he de recordarme que Dios me ama, que me busca y que nunca va a soltarme. never going to let me go. And he's the one that's going to see me through. And when I tell myself that and I take Yo he de quitar el foco de mí, de qué tengo que hacer, y he de comenzar a mirar a Él, el autor y consumador de la fe. Es Él quien lo inicia todo, y si comienzo a creer eso, comenzará a haber poder en mi vida. He de olvidarme de mis inseguridades y mis dudas, y poner mi foco en Jesús. Él quiere hacer algo para transformar mi vida. to transform my life.
La cita de Testimonios para los Ministros, página 91, dice que recibir la justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. that is in harmony with the commandments of God. This is Esta es la justicia por la fe en el marco de la purificación del santuario, la cual producirá un pueblo que se enamorará de Cristo hasta el punto de abandonarlo todo por seguirlo a Él. Ese es el poder de este mensaje. Him. That's the power of this to transform a life. Amén. Alabado sea el Señor. Es maravilloso. I know where you're going, and it's Y tenemos muchos más puntos. We also have to get Y también un testimonio desde África. oh, that's right. There is a call Yeah, I just want to share one. El asunto de la motivación es muy importante. Ellen White dice que no es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. What other motivations are there? Isn't it that it's all about fear of punishment and hope of reward? And she says, no, it's not the fear of punishment. Contemplan el amor incomparable del Salvador revelado desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario. Y la visión del Salvador atrae. Bethlehem to Calvary. Ellos oyen su voz y le siguen. They hear his voice and they follow him. So the motivation Así que no es la recompensa o el castigo, sino el atractivo de Jesús. Él es tan bello y ha hecho ya tanto por mí que quiero seguirlo. done so much for me already that I want to follow him. Es una motivación completamente diferente a la habitual en religión. it could produce a human Esa fue la motivación que llevó a Moisés a decir a Dios que, si no podía salvar a ese pueblo testarudo, que lo borrara a él de su libro, o a Pablo, que prefería recibir maldición antes de ser maldición para sus hermanos. Jesus was a curse for his brethren Jesús fue hecho maldición para redimirnos de la maldición, como dice Gálatas 3:13. because he was hung on a tree. He went to Él fue a la cruz. the one that has Él es quien hizo eso, pero igualmente el pueblo de Dios de los últimos días quitará todo el foco en sus propias inseguridades para mirar a Jesús. securities and they will look to Jesus. Jesús puede producir ese tipo de respuesta, como hizo con Moisés o con Pablo. Can I tell a quick story that happened? ¿Podría contar algo rápido que nos ha sucedido cuando veníamos hacia aquí? I know that we have I don't know what time that it's going to be going. No me llevará mucho tiempo. Y no te preocupes que no es algo sobre ti. No, has nothing to do with you. This time, it's not you. Oh, good. But so Resulta que alguien me llamó esta semana y me pidió que llamara a una señora que vive fuera de los Estados Unidos. she doesn't live in the States. She lives in a foreign country. So I said, Así que lo hice mientras veníamos hacia aquí, porque ahí tenía tiempo. and when she got on the phone, she had lots of Ella me contó que tenía muchos problemas físicos y, como resultado, también espirituales y emocionales. and as she was sharing with me, she was Ella estaba muy consternada, muy tensa y muy ansiosa. thought, and someone Me contó además que otro creyente le había dicho que ella tenía que esforzarse más, que luchar más. Por ejemplo, que tenía que ser una mejor vegana. you need to try harder. You should be doing more. That's what they told her. Being a better vegan. You better be a better vegan. You're not doing everything right. And I said, Yo le dije que Dios es fiel a ella en cualquier caso y que Dios no trabaja así, con toda esa presión. he's pursuing you all the time. You know what's interesting? We spoke Estuvimos hablando unos 30 minutos, pero tras los 20 primeros su voz cambió. about a change in her voice. So I Ella me confirmó que efectivamente estaba más relajada y que fue gracias a lo que le dije. she goes, this is what I heard you tell me. Y alabó al Señor cuando oyó que Dios la ama incluso cuando ella no hace bien las cosas. Exactly what I said. But she repeated to me, and I realized No podemos ni imaginar cuánto puede liberar esto a una persona que está agobiada porque piensa que tiene que hacer algo para agradar a Dios. to the sense that they have to do something to be more pleasing to God. Dios no nos deja ahí, pero es así como comienza con nosotros. So anyway, Muy bien, nos quedan unos 12 minutos y creo que es el momento de ir a la llamada que tenemos por Skype. ¿Con quién vamos a hablar? call that we have, and who are we going to be able to talk to? Kenneth Ouma es un asociado al Comité para el Estudio del Mensaje de 1888, muy activo en evangelismo y distribución de literatura en África Central, Kenia, Uganda, Ghana, etc. Canyon does most of his work there, but that's Él tiene algunos testimonios impresionantes de utilizar los principios de 1888 para hacer evangelismo. Okay. No pensemos que son principios solo para adventistas. Se trata de principios del Evangelio que enternecen los corazones de las personas, sean adventistas o no. outside Christian denominations. So Kenneth is joining us from Africa. He's got some incredible stories to share. Sí, recordemos la cita del comienzo. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Illustrate that in action.
Perfecto, veamos si Kenneth está conectado. already, and so we can ¿Dónde estás ahora, Kenneth? go. You are all the way. Where are you now? Buenos días. No, it's No, aquí es de noche. Aquí es temprano por la mañana, de hecho son las 4:45. Kenneth, cuéntanos la historia de ese joven que vino a uno de tus grupos de estudio de la Biblia y cuyo padre era el líder de una denominación no adventista. was a leader in a non-Adventist denomination, and tell us that story about how Cuéntanos cómo pudiste compartir el Evangelio con esa familia. in that church. Bien, interactuamos con este joven cuando estábamos haciendo nuestras series en una universidad de Nairobi. our series in one of the universities in Nairobi. So this guy Este chico no era adventista y llegó a conocer los principios del Evangelio mediante estas presentaciones. to know the principles of the gospel as we were doing the presentations. Y cuando volvió a su casa, dio a su padre la noticia de que iba a unirse a la iglesia adventista del séptimo día. Joining seventh day, but then the father refused. Pero al padre le pareció mal y le expulsó de casa. Le dijo que no le iba a pagar más sus gastos. Anymore and sent him away. So anyway, Más tarde, yo le di al joven el libro Las Buenas Nuevas en Gálatas, de E.J. Wagoner. glad tidings. Actually, I have glad tidings here. Glad tidings to this gentleman. So the book was El libro estremeció su corazón y decidió llevarlo a casa de sus padres y dejarlo en un sitio donde sabía que su padre lo vería. the book at some point where he knew the father would interact with the book. So Semanas después, el padre localizó el libro y lo leyó. Él se preguntaba si ese era verdaderamente el mensaje adventista, pues poco tenía que ver con lo que había oído del adventismo. I have known about Adventism for a long time. Ese libro contiene el Evangelio y cambió el corazón de aquel padre, que se convirtió y es actualmente un activo anciano en una de nuestras iglesias. In one of the churches in the village. I was invited Me invitaron a asistir a su bautismo, pero no pude ir porque estaba en una misión en otro lugar. Esa historia conmovió mi corazón. a mission somewhere, so I did not attend. So that warmed my heart. wow. Praise the Lord. Praise Para mí, lo significativo de esa historia, John, es que la herramienta evangelística con el padre de ese joven, líder en una iglesia no adventista, fue un libro sobre el Evangelio. Non-Adventist church was a gospel book. Glad tidings is Ese libro es un comentario a la carta a los Gálatas. Puede sonar a teología seca, pero ese libro conmueve el corazón. Por eso cada fibra del corazón de Ellen White decía amén. it's heartwarming truth, and that's why Ellen White could say every fiber of my being said amen. So Ese pastor no adventista se rindió cuando vio que lo que creen los adventistas era esa verdad sobre el Evangelio. shifted him. It wasn't the Sabbath. No fue el sábado, no fue el estado de los muertos, fue el Evangelio. Now, Kenneth, share us a Kenneth, story about ¿podrías contarnos alguna de tus experiencias evangelísticas en Ghana y los frutos allí recogidos? down there in Ghana. Yeah, the Claro, el año pasado recibimos una invitación para ir a Ghana. go to Ghana, and we did this. Nos preguntaron si preferíamos hacer la reunión en la ciudad o en un pueblo, y elegimos ir a un pueblo. We asked them to send us to the village conference. So when we went, Y cuando fuimos allí, hicimos lo mismo. Llevamos algunos libros y los repartimos entre la congregación. congregation, and then we were Durante el día impartíamos un curso para obreros evangélicos y por las tardes presentamos unos temas. Y para los temas invitaron también a no adventistas. some non-Adventists to come on board and join in the series that we were conducting. Well, it was Fue un éxito. Al finalizar la serie hubo 8 bautismos, 4 de los cuales fueron de los no adventistas invitados, cuyos corazones fueron conmovidos por el Evangelio y entregaron su vida a Cristo. by the gospel, and they gave their lives to Christ. Amén. Alabado sea el Señor. Por cierto, muy bonita esa camisa tan coloreada. Gracias, de hecho la compré en Ghana. very nice. Thank you so much. So, He Kenneth, has more to share. yeah. Quisiera hacer un comentario. Es posible hacer evangelismo no solo desde una perspectiva doctrinal. Personal perspective only, right? Lo ideal es presentar el Evangelio de entrada y después ver esas verdades doctrinales en el marco del Evangelio. Ellen White differentiates the truth Ellen White diferencia la verdad de la verdad como es en Jesús. sharing
Y lo que necesitamos presentar es la verdad como es en Jesús, ya sea el sábado, el estado de los muertos o lo que sea. Well, I need to once again Amén, muchas gracias. Me comentan que cuando facilité la información de contacto olvidé un número. Así que, por favor, añadid el número que os paso ahora. Podéis enviar vuestras preguntas o comentarios mediante mensaje al 618-228-3975. 1-822-839-75618. Repetimos una vez más, 618-228-3975. Enviad vuestras preguntas para que os sean contestadas. También podéis hacerlo por email a live@3abn.tv. Bien, nos quedan unos 6 minutos y en el contexto del mensaje de 1888 quisiera preguntaros qué es el ágape y por qué es tan importante. Bien, cuando comenzaba mi tercer curso de medicina, a veces empleaba más tiempo estudiando la Biblia y escuchando predicaciones en casetes y en reuniones que lo que empleaba en mis estudios universitarios. Yo estaba verdaderamente hambriento. Going to meetings when I was studying medical school, I was so hungry to try to understand. Y un compañero de clase llamado Dan y yo acudíamos cada fin de semana a escuchar a un orador diferente. And to hear a different speaker go to a different. Un fin de semana había en Cedar Falls un evento del Comité para el Estudio del Mensaje de 1888, el cual se había constituido solo 2 años antes. Yo no pude asistir a aquel viernes por la noche porque estaba de guardia en un servicio de cirugía ortopédica. Called me. Pero Dan sí pudo asistir y me llamó tan pronto como pudo para decirme que había oído algo de lo que nunca había oído antes. Any of the other presentations we've ever gone to, he said, El mensaje que había escuchado fue sobre el ágape, la idea de que Dios nos ama más de lo que pueda amarse a sí mismo. like a light bulb. Aquello encendió una luz en mi cerebro. Eso era lo que me faltaba, eso era lo que yo estaba buscando. Jesús demostró en la cruz que Él estaba dispuesto a renunciar a su eterna existencia para que yo pudiera vivir. Could live. Jesus was Estuvo dispuesto a sufrir la segunda muerte y pasó por la experiencia. not no El deseado de todas las gentes dice que no podía ver a través de los portales de la tumba. the tomb, but he made Pero Él tomó la decisión de salvar a la raza humana independientemente del coste que tuviera para sí mismo. is agape, a love that Eso es el ágape, un amor que no tenemos de manera natural. Ha de ser un don de Dios, pero el caso es que Dios me ama más de lo que yo me amo a mí mismo. That is marvelous. Praise the Lord. Es maravilloso. Has citado un pasaje de Ellen White que fue una bendición para mí. Passages or not passage, a quote from Ellen G. White that has been such a blessing to me to think that En su hora de agonía en el Getsemaní, Jesús tuvo que tomar una decisión al contemplarse dando su vida por nosotros. Y la decisión que tomó fue dar su vida. decision and the decision he made, you know, En la agonía del Getsemaní, Él pasó por una lucha que nosotros como humanos no alcanzamos a entender. Jesus went through. He went through such a struggle. That's why it's called the agony of Gethsemane. Yes. Yes, I see you have something more to say. well, Ellen White dice que Jesús conquistó por la fe. Ahora, que Dios tenga fe es un concepto extraño para nosotros. that's when we first hear it. How could God, who's divine, have faith? Pero Jesús tomó nuestra naturaleza, tomó nuestra carne, se introdujo en una humanidad a la que tenía que salvar, y Él luchó en esas circunstancias. So he was struggling with this. And so in the Así que en el Getsemaní, su lucha fue muy real y superior a la que cualquiera de nosotros hayamos pasado nunca. his father, is there Hasta 3 veces rogó al Padre si había otro modo para poder salvar a John, a Bob, a Lindy, a mí y a todos los espectadores. Pero la respuesta fue que no. and 3 times the answer came back, there's no other way. And it, Jesús estaba sintiendo el peso de todos nuestros pecados y por primera vez en su vida estaba sintiendo separación con su Padre, al que siempre había estado ligado. from God, his father, who he had always been linked to. And so Jesús estaba luchando una batalla de fe. Por eso la llamamos la fe de Jesús, una fe probada hasta el extremo, pero que nunca falló. through the crucible and has never failed. It's interesting because Brian estaba mencionando uno de los aspectos del ágape, estar dispuesto a perder la vida eterna por otro. Pero el ágape tiene más aspectos. willing to lose your eternal life
El tipo de amor que manejamos los seres humanos es egocéntrico y egoísta, lo cual hace que normalmente busquemos ascender. Pero el amor ágape, el amor propio de Dios, busca descender y descendió. Filipenses 2 describe los pasos que dio Cristo descendiendo para unirse a la humanidad. Esa autorrenuncia escapa a nuestro entendimiento. Además, nuestro amor es pasivo, pero el ágape es activo, nos busca, nos persigue. Ese amor que, para salvar a otros, busca y desciende hasta entregar la vida es un aspecto fundamental y singular del mensaje. Esa es una de las cosas que nos atraen a Cristo. Se hace casi natural responder a un amor como ese con obediencia y fidelidad. Nos quedan unos 30 segundos. Lo siento, Bob, tendrás que esperar hasta después del intermedio. Les animamos a permanecer con nosotros durante una hora más de bendición. Tenemos mucho más que contarles. Apenas hemos comenzado a hablar del mensaje de 1888. Ustedes no pueden irse hasta que averigüen por qué el mensaje de 1888 es la clave para la lluvia tardía. Así que envíen sus preguntas y no se vayan. Volvemos enseguida para continuar con las bendiciones del mensaje de 1888.